Vanessa Farfán, muchísimas gracias. Bienvenida a Más Allá de lo que vemos. Un placer contar contigo en el panel de invitados. Es muy importante que estés acá debido a que conocí tu trabajo acá en Medellín, en un evento universitario, acá en la ciudad, en la capital del departamento de Antioquia. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación en Más Allá de lo que vemos y bienvenida. Muchas gracias. De hecho, que le guardo mucho cariño a Colombia, porque he estado ya 2 veces y he podido intercambiar muchas experiencias. De hecho, que en el 2018 estuve un mes trabajando con las Casas de la Juventud por un voluntariado que tenemos entre países, que se llama la Alianza del Pacífico, y el honor que tuve hace poco, en noviembre, de poder estar en la Semana Universitaria del Conmayor. Vanessa, y es que es muy importante el trabajo que ustedes realizan y por eso es que hay que difundirlo en muchos países, sobre todo a nivel latinoamericano, que nosotros siempre vivimos con una revolución y una rapidez como continente que a veces no deja procesar y no deja entender, mejor dicho, los procesos educativos que llevan otras personas dentro de América Latina. Y es por eso que quiero hablar con ustedes acá. Eres la directora general de Ñañaicuna, que es un colectivo muy bonito que da trabajos sociales, que hace educación gratuita y de calidad en muchas comunidades y muchas provincias de la ciudad de Cusco. Pero quiero primero, para contextualizar a las personas, ya sabemos pues que son ustedes de Perú, pero Vanessa, me llama mucho la atención y quiero que me digas qué significa Ñañaicuna. Sí, Ñañaicuna es un nombre que está en la lengua indígena quechua, que significa hermanas. De hecho, que es muy hermoso el tema de las lenguas indígenas porque son muy personalizadas. Por ejemplo, ah, Ñañaicuna significa hermanas, pero de mujer a mujer. En cambio, hay otro significado, digamos, si yo quisiera decirte a ti hermano, te diría Turay. Y si tú me dijeras hermana, me dirías Panay. Entonces, en nuestra lengua indígena es muy personalizado el tema, por ejemplo, el tema de los términos de cariño, ¿no? Entonces, por eso nos llamamos Ñaña y Cuna, porque en el 2017 nosotras nacimos a causa del movimiento de Ni Una Menos, ¿no? Para complementar lo que se venía haciendo, ¿no? Porque si bien es cierto, se hacían marchas, pero después de las marchas, ¿qué pasaba con los sobrevivientes de violencia? Entonces lo quisimos complementar y por eso hoy tenemos el nombre Ñaña y Cuna. Cuando uno los busca a ustedes como colectivo en las redes sociales, por lo menos en el perfil de Instagram, tienen como descripción que son una organización juvenil cusqueña que trabaja desde el 2017 con adolescentes y jóvenes en temas basados en empoderamiento juvenil e igualdad de género. Eso como descripción de lo que es la organización como tal. Pero sabemos pues que Cusco es una ciudad muy importante inscrita en la lista de Patrimonio Mundial en el año 1983 por la UNESCO. Entonces, tenemos una ciudad tan importante como Cusco y tenemos una organización que trabaja para el empoderamiento juvenil, para la igualdad de género, trabaja para el valor del campesino, de las tierras. Entonces, todos estos temas que en los últimos años han ido tomando mucha fuerza en una ciudad tan tradicional, tan patrimonial e importante para el mundo como es Cusco, ¿cómo manejar este equilibrio? Ya que sabemos que cuando nombran patrimonio se deben conservar las tradiciones, las costumbres, su gente, su infraestructura. Entonces, ¿cómo conservar esto tan tradicional y patrimonial con estos temas que nuevos que están agarrando tanto peso? Sí, de hecho que Cusco es una de las ciudades más importantes dentro del país.
pero es importante entender las estadísticas, ¿no? Las estadísticas que tal vez muchas veces pasan en toda Latinoamérica, que no vemos detrás, digamos, de turismo o de las economías. Vemos algo invisibilizado, ¿no? Que es la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, Cusco, a nivel de todo Perú, es la tercera región con más casos de violencia contra las mujeres. Y es la cuarta región con más casos de violencia, de abuso sexual contra niñas y adolescentes. Y estamos hablando de un país como Perú, que es el 10º país a nivel mundial más peligroso para una mujer. Imaginémonos todas estas estadísticas, ¿no? Entonces, es necesario poder ingresar a las comunidades rurales donde todavía la brecha educacional es es muy alta, ¿no? Por ejemplo, hay muchas frases que dicen, ¿no? O sea, ¿para qué voy a mandar? Ya es suficiente que las mujeres aprendan a escribir y a leer y a contar, que es primaria. ¿Para qué ella mandarla a secundaria si se va a embarazar? ¿Y para qué? Mejor que esté en la chacra y eh, que se prepare para ser una buena mujer, ¿no? Entonces, por eso también en Perú tenemos una alta tasa de niños y niñas que terminan la primaria. O sea, no hay mucha brecha de desigualdad. O sea, hay como un 4% de desigualdad o más o menos un 6%. Pero la brecha se distingue mucho cuando los adolescentes entran a secundaria. Y y de qué hablar de las personas que ya desean estudiar una carrera universitaria. Entonces, en torno a toda esta necesidad, nosotros hemos venido trabajando, pero trabajando a través no de una imposición centralista, o sea, centralista pasa en toda Latinoamérica, y eso lo he notado mucho, que toda Latinoamérica todo gira alrededor de nuestras capitales, ¿no? Por ejemplo, en Colombia todo gira en Bogotá, ¿no? De nosotros todo gira en Lima, ¿no? Entonces, y estamos cansados. Los que somos de departamentos, de provincias o de comunas, estamos cansados que todo sea centralista, o sea, siempre. Entonces, también la gente está cansada de que siempre venga alguien a enseñarle algo y a veces invisibilizamos que las comunidades rurales también tienen tradiciones. Y lo que hemos venido haciendo con Ñeñicuna es trabajar de la mano con, con el tema de identidad cultural, o sea, de nuestros valores, porque nuestras voluntarias y voluntarios son de las mismas zonas rurales, ¿no? Hay algo también que dice Ñeñicuna, ¿no? No es necesario, el voluntariado muchas veces se ha vuelto clasista, o sea, porque la gente que tiene dinero o la gente que tiene mayor poder adquisitivo va, dona, y por eso dicen, ¿no? Dona su tiempo, hace algo voluntario. Pero nosotros en Ñeñicuna no creemos eso, ¿no? O sea, creemos que el campesino, los jóvenes de comunidades rurales, tienen el derecho a hacer voluntariado porque también son personas que pueden dar y enseñar. Entonces, con Ñeñicuna hemos venido trabajando con las mismas personas de comunidades rurales para poder trabajar. Y es así como hemos entendido realmente el contexto. Por ejemplo, nosotros utilizamos técnicas para hablar sobre la educación sexual. No es que entramos y decimos, hoy día vamos a hablar sobre métodos anticonceptivos. No, porque la gente no te va a entender, uno, los términos. Y otro, también hay mucho machismo y como te digo, hay mucha violencia. Entonces, muchas veces en comunidades rurales no te permiten hablar sobre métodos anticonceptivos porque dicen, si mi, si mi mujer usa esos métodos anticonceptivos, no voy a saber cuándo me es infiel, porque no voy a saber cuándo tenga hijos. Y, y es así, ¿no? O sea, pero nosotros utilizamos, sensibilizamos a los varones y a las mujeres. Por ejemplo, en el caso de trabajar la salud sexual, decimos, mira, todos podemos adquirir un pan o tener un plato de comida. Tú tienes un plato de comida, pero a medida que tú eh, tengas que separar ese pan en muchas cantidades, la porción va a ser pequeña. Pero si tú separas ese pan en cantidades, ya sea de 2, de 3, va a ser más grande.
Y si empiezas a ahorrar más, vas a poder comprar un mejor pan. Entonces, es así el tema de tener hijos, ¿no? O sea, si tú tienes a mayor hijos, más gasto vas a tener. Entonces, vas hablando desde ese lenguaje sencillo, ¿no? Y luego ya te van preguntando, ¿y cómo lo hacemos? Y les enseñas, ¿no? No es como que de frente estigmatizar al campesino o al indígena, no, esos son ignorantes y se reproducen porque simplemente se quieren reproducir. Simplemente a veces no se les habla con la terminología de que ellos también puedan entender. Por ejemplo, con las mujeres trabajamos mucho el autocuidado y hablamos mucho de ese tema de la tierra, ¿no? Decimos, oye, cuando tú vas a tu chakra, lo limpias, lo podas, en un tiempo lo riegas, vas, ves, y entonces todo ese tema. Y luego les decimos, imagínate que tu chakra es tu cuerpo, ¿no? Entonces hay que limpiarlo, hay que revisarlo, hay que sacarle si hay alguna enfermedad que le ha entrado. Entonces, por eso es importante ir al ginecólogo. Entonces, hemos volteado, yo creo que Ñañicuna ha volteado el giro de no ver a la gente como gente de las comunidades rurales, como gente que nunca te puede enseñar. Y muchas veces también ha sido el intercambio, ¿no? Como que ellas decían, oye, yo sí me cuido y utilizo tal planta, ¿no? O cuando menstruo utilizo el orégano. Entonces también se ha vuelto como, por eso nosotros le llamamos una educación comunitaria, porque de los dos lados aprendemos. Vanessa, entonces, con todo esto, sabemos que Ñaña y Cuna no solo, a pesar de que es uno de los programas, o por lo menos cuando uno checa el contenido de ustedes, sabemos que el taller de identificación de conductas de riesgo para la prevención de violencia de género y violencia sexual es uno de los programas, y tú mismo lo acabas de decir, que más peso le dan, que más fuerza ustedes le dan a través pues, de las redes sociales y de contenido en Internet. Pero a su vez no es el único programa educativo que ustedes tienen. Ustedes tienen un programa educativo un poco más amplio. Entonces cuéntanos un poco, aparte de este, ¿qué otros proyectos educativos tienen para las distintas poblaciones con las que trabajan? Porque uno ve que trabajan con jóvenes, con niños, tú dijiste también que con familias, entonces, o con mujeres. Cuéntanos un poco sobre el proyecto educativo como tal. Claro, nosotros hace poco, el año pasado, cerramos un proyecto que se llamaba Familias Online. De hecho, que este proyecto ha sido uno de nuestros proyectos que nos ha acompañado estos últimos 3 años durante pandemia. Este proyecto le hemos ido aumentando etapas y componentes, porque primero era trabajar todo lo que era prevención, educación sexual, luego le fuimos poniendo autocuidado y luego incidencia social. Este proyecto ha abarcado el tema de tener 5.000 beneficiarios y hemos llegado a tener en réplicas alrededor de 15.000 beneficiarios indirectos. Ha sido todo un chambón porque creo que en el tema comunitario nosotros nos tenemos que adaptar a las necesidades, ¿no? Por ejemplo, nos hemos adaptado al tema, nosotros no trabajamos con niños y con niñas, lo que hacemos es trabajar con sus padres. Entonces, por ejemplo, los padres les damos capacitación sobre cómo enseñar a sus hijos a prevenir la violencia sexual o el abuso sexual. Luego también trabajamos con centros de acogida, que son centros donde están niñas víctimas de violencia sexual, y con ellas trabajamos un programa de empoderamiento de 7 sesiones para que ellas puedan, nosotros siempre decimos, convirtamos el dolor en arte, ¿no? Entonces, muchas veces trabajamos con estas niñas que son sobrevivientes de violencia para que sean líderes en el futuro, ¿no? Es todo un trabajo de liderazgo. Y luego con los jóvenes trabajamos todo lo que es el tema de la educación sexual y la prevención de el tema de las conductas de riesgo, ¿no? En las relaciones. Dijiste algo muy interesante y es que capacitan a los papás o trabajan con los papás para que
le pasen el conocimiento de los niños o a su vez trabajen con los niños y con los centros de acogida también. Entonces, cómo a través de la institución, a través de Ñaña y Cuna, cómo hacerle, en caso de que lo hagan, un seguimiento a ustedes ya instalaron esos conocimientos en los centros de acogida y en los padres. Entonces, ¿cómo verificar que el traspaso de conocimiento de ellos a los niños sí se cumpla y adecuadamente, tal cual como ustedes se lo capacitan a ellos, para realmente dejar, más allá de dejar instalar esos conocimientos, realmente certificar que sí se está haciendo un entorno protector adecuado para los niños? Claro, nosotros hacemos seguimiento de nuestros proyectos porque nosotros hacemos alianzas estratégicas. Nosotros, hay que entender algo, entrar a comunidades rurales en Latinoamérica es muy costoso porque es, nuestros queridos estados no han invertido en carreteras, no han invertido ni siquiera en poder hacer algo accesible, ¿no? Entonces nosotros como organización juvenil y más voluntaria, hemos tenido que desarrollar estrategias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los colegios, de los niños, donde damos estos talleres a los padres, trabajamos con instituciones educativas de inicial. Es decir, por ejemplo, nosotros no entramos a un lugar si no hemos hecho una alianza con con una institución, ya sea educativa o con una municipalidad, que le pueda dar continuidad al trabajo, porque si no sería en vano, ¿no? Entonces, y también es importante asegurar la seguridad de los activistas o voluntarios dentro de Ñañecuna, ¿no? Porque uno piensa, oye, entrar a comunidades rurales, no, a veces es difícil porque eh, por los temas que habla, puedes tener un tema de discrepancia y todo eso. Entonces nosotros aseguramos todos estos componentes a través de una alianza, ¿no? Decimos, ¿no? Y lo bacán es que cuando entramos, también no es que vayamos a todos los colegios, ¿no? Seleccionamos estratégicamente colegios o comunidades rurales a las que no ingrese el Estado. Porque como pasa en Colombia, hay muchos colegios que son representativos, son emblemáticos, y el Estado les da, pero hay otros colegios que son muy chiquitos, que tienen 40 alumnos o 30 alumnos en comunidades rurales, donde el Estado no le importa. Entonces nosotros seleccionamos esos colegios donde el Estado no tiene incidencia o no va, o los operadores de justicia, de salud y de prevención no quieren ir porque no llenan listas. Entonces nosotros seleccionamos esos lugares para poder ingresar. ¿Y cómo preparar al voluntariado para ingresar a estas comunidades? ¿Cómo realmente capacitar al personal que labora o que sirve de voluntario, que funciona de voluntario en Ñañaicuna, en todos estos temas de campesinos, de mujeres, de género, ITS, EPS, prevención de violencia? ¿Cómo capacitar al personal basado también en lo que tú dijiste, que ingresar a las comunidades a veces es muy complicado? Entonces, saber manejar este tipo de información en estas comunidades, saber a quién recurrir, quién me espera, cómo entrar y cómo salir, cómo preparar a todos estos jóvenes voluntarios de Ñañaicuna para ejercer esta labor tan importante. Mira, todo empieza desde la selección del voluntario o voluntaria. Por ejemplo, nosotros al año solo tenemos dos convocatorias, una que es en marzo y otra que es en agosto, y nosotros hacemos una selección de voluntarios. No es como que alguien venga y nos diga, quiero entrar en Econa. No, nosotros pasamos un proceso primero a la gente que entra a Ñañicuna. Hacemos una charla informativa, porque luego de que uno se vuelve famoso, nosotros hemos tenido la dicha del 2021, a ganar el Premio Nacional de la Juventud, o sea, que es la máxima distinción a nivel de todo Perú, ¿no? En temas de juventud.
que lo brinda el Estado a través del Ministerio de Educación, y hemos ganado el primer puesto en la categoría Comunicación Social. Luego también ganamos premios en la OEA como buena práctica joven en contextos de COVID en el 2020, y hemos tenido distintas distinciones, ¿no? Estamos dentro de las organizaciones para Gear Power, dentro de las 10 mejores organizaciones en el tema de trabajo con mujeres. Hemos representado al país en África, en Sudáfrica, en otros lugares. Entonces eso hace que se vuelva atractivo un voluntariado, ¿no? Entonces, y hay mucha gente que postula. Algunos pueden postular porque sí les interesa la causa y otros porque tienen conveniencia. Y otros, eh, es importante también preparar, digamos, y es importante para mí en el tema del trabajo social, tener mucha selección con la gente que ingresa, porque muchas veces ingresa gente que se aprovecha de la gente que está en estado de vulnerabilidad. Y eso es importante tenerlo. Entonces, nosotras y nosotros hacemos un proceso de convocatoria donde primero prevalecemos mucho el darle la oportunidad a la gente que son de mismas comunidades rurales. O sea, sí, o sea, damos prevalencia a ello, luego también damos mucha prevalencia a las mujeres que son víctimas o sobrevivientes de violencia. Nosotros les decimos sobrevivientes de violencia porque muchas de ellas vienen con historias. Como te decía, Cusco es una ciudad donde violentan a las mujeres. Entonces, hay muchas amigas que tú ves y durante una reunión muy personal te confiesan que también han sido víctimas, ¿no? Entonces, y ayudamos a muchas de las mujeres que han sido sobrevivientes o que son sobrevivientes, les ayuda mucho este proceso de poder ayudar a otras mujeres a prevenir. Luego también trabajamos, también tenemos voluntarios hombres que, digamos, han tenido algún incidente o sus madres han sido víctimas o han tenido alguna enamorada que ha sido víctima. Entonces, seleccionamos muy bien a las personas que están comprometidas con la causa. No aceptamos, digamos, personas que deseen ingresar o porque hay algo que a mí me molesta mucho, ¿no? La gente cuando piensa de voluntariado, piensa que yo ingreso a un voluntariado porque tengo que dar lo que me sobra, ¿no? Si me sobra una hora de tiempo, pues lo doy. O si me sobra la ropa usada, que ya no la quiero usar, la dono. En Icuna tenemos otra mirada. Nosotros damos lo mejor de nosotros y nosotras para la gente, por algo muy importante, porque las comunidades rurales o las personas en estado de vulnerabilidad no te ruegan que tú vayas, o sea, no te piden que vayas a transgredir su momento cultural, más bien ellos te donan su tiempo y en comunidades rurales, el tiempo para ellos significa comida o significa alimentar a sus hijos con trabajo. Porque para nosotros en la ciudad, tomarnos un día de capacitación es chévere. O sea, pues para nosotros es desestresante. Pero en cambio en comunidades rurales es dejar de ir a pastear a tus animales o plantar o regar. Entonces para nosotros en Ñaycuna somos muy conscientes de eso. Entonces, por eso cuando hacemos la selección, no seleccionamos a personas que vengan y hagan. Entonces, por eso siempre, desde el inicio, nosotros somos claros. Decimos, nosotros en Ñañicuna vamos a comunidades rurales, donde no vas a encontrar un hotel, donde a veces hay que acampar y muchas veces hay que viajar en camión o caminar, porque literal las comunidades rurales no van. Y si tú no estás dispuesta o dispuesto a eso, lo siento, no es tu lugar. Puedes entrar a un club donde la gente ahí va y dona y todo, porque acá en Cusco también hay un voluntariado de élite, ¿no? Tenemos voluntariados de élite donde básicamente hay muchos, es interesante el contexto que se vive en Cusco, ¿no? Porque hay, hay élites que sí, o sea, tienen bastante. El tema de ser turísticos, también hay élites o extranjeros que se han instalado en Cusco
y les parece interesante hacer voluntariado y donan, y es bacán, o sea, es muy chévere. Pero nosotros no, nosotros vamos, y lo más interesante es que también, como nosotros elegimos a personas que son de comunidades rurales y son provincia, muchos de ellos son quechua hablantes y entienden las costumbres. Entonces no hay ese choque, ¿no? No hay como ese choque. Entonces cuando vas a una comunidad rural, y no sé si pasa en Colombia, pero es como cuando somos de comunidades rurales y te conoces con otro de comunidad rural, le dices, oye, yo soy de cada tal comunidad rural, yo también, tú te conoces a tal, y todos se conocen entre todos. Entonces, es lo más bonito de poder que la gente se ve reflejada en ese voluntario, ¿no? Vanessa, ¿y cuánto crees tú que falta para que todas las tradiciones culturales, familiares, sociales de Cusco sean atravesadas o transversalizadas por todos estos temas de género, de prevención, de no a la violencia, todos estos temas también que impulsan mucho, más allá de los ya planteados, por el tema del feminismo, ya que al principio dijiste que ustedes nacieron desde el tema y el movimiento mundial de la no violencia, de ni una más, de buscarlas hasta encontrarlas, que poco a poco todo este tema y toda esta representación femenina ha ido agarrando mucho peso y mucho respeto por la labor que ustedes mismas han realizado. Entonces, ¿cuánto crees tú que hace falta para que realmente ustedes digan, ya se ve el verdadero cambio? La verdad, creo que es una pregunta que realmente me conmueve en esta época y en la situación en la que estamos viviendo en el país y más en mi región. De hecho, que hace 2 días hubo una marcha. Nosotros venimos en una protesta por el tema de que la actual presidenta pueda renunciar por todos los cargos. De hecho, llevamos 50 muertos. Y casi todos los muertos, eh, por decir, eh, 48 son de comunidades rurales y gente indígena y campesina. Y acá en Cusco, como te decía, hay una zona de élite, y toda esta temporada las protestas han sido lideradas por las comunidades rurales e indígenas, y todos ellos han tenido que dejar su tierra para venir acá a la ciudad para protestar. Y creo que la parte más dolorosa ha sido cuando un grupo de élite que decía la Marcha por la Paz, que estaba liderado por gente que tiene sus cadenas hoteleras, que tiene sus agencias de turismo, salió con polo blanco y salió a protestar y decía Marcha por la Paz. Lo más indignante fue que la gente gritaba y decía connotaciones racistas, ¿no? Como váyanse a su chacra, rateros, o decía regrese. Acá el término cholos es un término muy racista, ¿no? O indios, porque en la época, en la colonización, era como que los indios o los cholos siempre ha sido un término de donde era como connotación de gente sucia, de gente, o sea, si alguien te decía a ti, eres un cholo o eres un indio, significa, eres lo peor, eres, hasta la basura pesa más que eso. O sea, la basura tiene más valor que eso. Si te dicen esos términos, es un gran insulto, ¿no? Y eso pasó hace 2 días. Hace 2 días con gente que simplemente bajó a protestar y uno se pregunta, ¿no? Y dice, si ni siquiera hemos avanzado en términos de interculturalidad o de racismo, realmente hay una agenda para la lucha contra la violencia. Y eso justo hablábamos en mi colectivo, ¿no? Y creo que el trabajo del empoderamiento y el tema de bajar las tasas de violencia
no lo vamos a ver, ¿no? Tal vez ni siquiera yo lo vea o tal vez mis hijos no lo vean. Pero la verdad es que eh, se tiene que ir, alguien tiene que poner los primeros cimientos y alguien tiene que luchar porque esa pared no se caiga. Entonces, nosotros le llamamos este proceso, nosotros venimos trabajando en Ñeñecuna por un proceso a largo plazo, ¿no? No buscamos que, digamos, mañana se acabe, pero sí buscamos que mayor gente sea sensibilizada, ¿no? Y es bacán, o sea, es muy bonito cuando vas y regresas a la comunidad y te recuerdan y te dicen lo que han venido entendiendo los chicos, ¿no? Entonces, vas, este trabajo del tema de la prevención de la violencia, creo que en toda Latinoamérica es un trabajo a largo plazo, es como un trabajo de hormiga. Espero que algún día se acabe, pero sí, para mí es importante seguirlo trabajando y seguir resistiendo en la lucha. Vanessa, muchísimas gracias por haber sacado el tiempo para dar esta entrevista. Muchísimas gracias por representar todo ese trabajo social y comunitario tan importante a nivel latinoamericano. Qué rico poder contar con personas como ustedes, con colectivos, con colectivas que ven mucho más allá de lo que a nivel internacional se puede conocer y se puede ver de lo que es Perú, de lo que es Cusco, y que ustedes trabajen también para dar a conocerlo, esta otra parte tan importante de ustedes, de su tierra, de su país, de su ciudad, y que estés acá en una situación tan complicada, tan política, tan revuelta como lo que está pasando en tu país. De verdad que lo valoro muchísimo. Muchas, muchas gracias, Vanessa. No, muchas gracias a ti por la invitación, por dar el espacio. Creo que también es un proceso de irnos construyendo todos y todas, poder intercambiar, porque a veces no llegas a conocer realmente la cultura de las personas. eh, no la llegas a conocer si no la escuchas, si no la ves. Entonces, porque muchas veces nos han vendido en los libros de historia, en todos, a algo muy distinto a lo que realmente ha pasado, ¿no? Entonces, o lo que está pasando. Y creo que vamos construyendo la historia día a día. Creo que también Medellín va construyendo su historia día a día, su reconstrucción. De hecho, hay algo que siempre admiro de Colombia, ¿no? Que todo lo que van construyendo le meten arte, ¿no? Y por ejemplo, hay algo que a mí me tocó mucho, ¿no? Que fue el tema de la calle 13, de la Comuna 13. Entonces, es algo que ni siquiera en Perú lo habíamos escuchado, o sea, nunca habíamos escuchado, o sea, nunca lo había escuchado yo. Y es como que acá en Perú te venden otra historia a través de las series y de lo que dicen, ¿no? Entonces, entonces creo que es importante, por eso ahora que tenemos la tecnología, tener estos enlaces. Y por eso, nada, te agradezco a ti por también darme el espacio y poder visibilizar esto. Yo creo que mientras vamos compartiendo nuestras experiencias en Latinoamérica, vamos construyendo mejor. Como siempre le digo a todos los invitados del programa, Vanessa, las puertas de más allá de lo que vemos quedan abiertas para que regresen, para difundir otros procesos, para que otras personas propuestas por ustedes puedan también utilizar esta ventana y este espacio para difundir todo el trabajo que ustedes, los líderes, realizan en la calle día a día, con a veces presupuesto de ustedes mismos, a veces sin apoyo de los mismos estados, sino sus propias iniciativas. De verdad, bienvenida siempre a este programa. Espero en algún momento podamos volver a coincidir frente a frente en eventos educativos, en propuestas de formación, como fue acá en Medellín. Vanessa, ya Ñañaicuna
ya regresó de vacaciones, no le quito más tiempo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias. Buen día.